Hay una parte de ti que nunca has llegado a conocer completamente. Vive detrás de tu sonrisa, bajo tus certezas, debajo de la vida que has construido con tanto cuidado. Es la parte de ti que niegas, reprimes, temes y juzgas en los demás. Es tu ira, tu envidia, tu deseo, tu vergüenza, tu genialidad, tu lado salvaje, tu verdad. Carl Jung lo llamó la sombra, pero no se refería al mal. No se refería a alguna fuerza demoníaca oscura acechando fuera de ti. No, se refería a algo mucho más íntimo. La sombra eres tú, en toda tu plenitud, todas esas partes que tu ego se niega a reconocer. Y Jung creía que hasta que no lo enfrentes, no puedes ser completo. Pero esto no era solo teoría. Jung lo vivió. De hecho, fue su confrontación con la sombra lo que casi lo destruyó, y al final, lo hizo quien era. Después de su ruptura con Freud, Jung se sumergió en lo que él llamó una confrontación con el inconsciente. En sus visiones, se encontró con figuras que personificaban el poder, la locura, la seducción y la destrucción. Escribió sobre un Dios oscuro, que surgía dentro de él, una fuerza tan aterradora que pensó que podría estar volviéndose loco. Pero en lugar de huir, Jung decidió escuchar. Lo escribió todo. Lo pintó. Dialogó con ello. Entró en la sombra. Y lo que descubrió allí lo cambió todo. En este video, vamos a explorar el concepto original y auténtico de la sombra, no la versión diluida de autoayuda, sino aquella con la que Jung luchó en soledad, en sus sueños y en las páginas del Libro Rojo. Descubrirás por qué la sombra no es tu enemiga, sino tu maestra. Porque reprimirla conduce a la proyección, la adicción, la depresión e incluso la violencia. Y cómo integrarla puede desbloquear la creatividad, la verdad, el poder y la paz. Porque la sombra no desaparece cuando la ignoras. Espera. Se encona. Y tarde o temprano, se revela, estés listo o no. Jung dijo una vez, hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Esta es la verdad de la sombra. Y esta es la invitación, a encontrarte con la parte de ti que más temes. El descubrimiento de la sombra por Carl Jung no surgió de un estudio abstracto, sino de un descenso profundo. Tras su ruptura con Freud en 1913, Jung entró en un periodo de crisis psicológica intensa. Temía estar volviéndose loco. Sus noches estaban llenas de visiones, sueños y fantasías despiertas. Se le aparecían figuras, violentas, seductoras, aterradoras. En lugar de escapar o medicarse, Jung optó por algo radicalmente distinto, escuchó. En el Libro Rojo, él documenta este viaje interior de manera vívida y simbólica. Habla con personajes míticos, se enfrenta a serpientes y dioses, desciende a cavernas oscuras y es desgarrado por visiones de caos. Es aquí donde las semillas de la sombra comienzan a tomar forma. Jung se da cuenta de que la psique no está ordenada de manera sencilla. Es vasta, con múltiples capas y llena de energías en conflicto, algunas de las cuales la mente consciente se niega a reconocer. Llegó a comprender que la sombra es el aspecto inconsciente de la personalidad que el ego no reconoce en sí mismo. Es todo aquello que negamos, rechazamos, reprimimos y proyectamos. Y no siempre son cosas malas. La sombra alberga lo que el ego no puede tolerar: ira, crueldad, envidia, sí, pero también poder, sexualidad, instinto, creatividad e intuición. Jung escribió, la sombra es un problema moral que desafía a toda la personalidad del ego, ya que nadie puede hacerse consciente de la sombra sin un esfuerzo moral considerable. Tomar conciencia de ello implica reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como algo presente y real. Este reconocimiento no es cómodo. La mayoría de las personas lo evitan. Y cuando lo hacemos, la sombra no desaparece, se proyecta. Lo que no podemos enfrentar en nosotros mismos, lo vemos y lo odiamos en los demás. ¿Alguna vez has sentido una rabia desproporcionada por el comportamiento de alguien? ¿Una irritación inquebrantable hacia un tipo de persona, un grupo político, una identidad social? Eso suele ser tu sombra, actuando. Jung decía,
Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a entendernos mejor a nosotros mismos. Cuanto más inconsciente sea tu sombra, más controlará tu comportamiento. Adicciones. Patrones repetitivos en las relaciones. Estallidos de ira. Bloqueo emocional. Todo esto puede ser señal de material reprimido de nuestra sombra. Pero la sombra no es solo algo personal. En 4 arquetipos, Jung explica que sociedades enteras tienen sombras colectivas, valores rechazados, violencia histórica, traumas que se separan y se entierran. Estas sombras emergen en tiempos de crisis, en la guerra, en la propaganda, en la creación de enemigos. Jung advirtió que si no se reconoce la sombra colectiva, se manifestará en forma de autoritarismo, colapso cultural o proyección masiva. Y aún así, nunca vio a la sombra como algo maligno. Lo que la hace peligrosa no es su naturaleza, sino nuestra negativa a confrontarla. Entonces, ¿cómo se ve enfrentarse a la sombra? La respuesta de Jung no era la perfección moral ni la represión, sino la integración. Integrar la sombra significa reconocerla, dialogar con ella y comenzar el proceso de toda una vida para reintegrar las partes de ti mismo que has rechazado. Esto no es una tarea intelectual. Es algo visceral. Emocional. Espiritual. En Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung comparte cómo enfrentó su propia oscuridad. Escribe sobre ser invadido por imágenes poderosas de asesinato y destrucción. Sentía la presencia de algo antiguo, lo que él llamaba el Dios oscuro. Al principio, se resistió. Pero con el tiempo, llegó a ver esta fuerza como una parte necesaria del yo, no como algo maligno, sino incompleto sin la conciencia plena. A través de la pintura, la escritura y una profunda introspección, Jung fue recuperando poco a poco su sombra. Y con ello llegó una comprensión, una visión y una claridad de propósito que nunca había tenido antes. Para la persona moderna, el trabajo con la sombra podría comenzar en terapia, en el análisis de sueños, o simplemente en una reflexión honesta. ¿Qué emociones temo? ¿Qué aspectos critico duramente en los demás? ¿Qué partes de mí fueron avergonzadas en mi infancia? ¿Dónde saboteo o me alejo de mi propio poder? Las respuestas no siempre son agradables, pero siempre son liberadoras. Porque la sombra no es solo una fuente de miedo, es un depósito de energía. Cuando se reprime, te controla desde la oscuridad. Cuando se integra, se convierte en fuerza, claridad, confianza y creatividad. Jung creía que el verdadero crecimiento espiritual es imposible sin trabajar con la sombra. Que la iluminación no se logra ascendiendo hacia la luz, sino manteniendo el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Él escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto no era un rechazo a la bondad, sino una verdad más profunda y cruda. Para ser completo, debes reconciliarte con tu propia totalidad, y eso incluye las partes que has intentado desterrar. En El Libro Rojo, Jung concluye muchas de sus visiones no con triunfo, sino con humildad. Aprende a inclinarse ante las figuras oscuras, no como villanos, sino como guías. Comienza a comprender que son parte de él. Que los monstruos de los que huimos a menudo llevan consigo fragmentos de nuestra alma. Así que la sombra no es tu enemiga. Es tu espejo. Tu herida. Y tu invitación a convertirte plenamente, apasionadamente, auténticamente, en ti mismo. Carl Jung creía que la persona que finge ser y la persona que realmente eres, deben encontrarse algún día. La sombra no es algo que arreglas. No es un defecto. Es una verdad. Una parte viva de ti que ha estado oculta, exiliada o demonizada, no porque sea mala, sino porque en algún momento te dijeron que no era aceptable. Y así, se hundió. En tu inconsciente. Dentro de tu cuerpo. Hacia la oscuridad. Pero la sombra no se queda callada. Se filtra. Regresa en tus proyecciones, tus detonantes, tu ira o vergüenza repentinas. Aparece en tus sueños, en tus juicios hacia los demás, en esos momentos en los que te saboteas o te alejas del poder. Sin embargo,
Jun nunca vio esta parte de nosotros como algo a temer. La veía como una puerta, un camino, una misión. Él sabía que no puedes sentirte completo mientras rechazas partes de ti mismo. Así que tomó una decisión radical, una elección que aún estamos aprendiendo a hacer, se enfrentó a ello. Habló con ella. La pintó. La escribió. Y al hacerlo, descubrió algo sagrado: la sombra no es solo donde habitan tus heridas, también es donde reside tu medicina. Tu poder. Tu intuición. Tu yo salvaje, creativo y sin disculpas. No significa darle el control a la sombra. Significa reconocerlo. Verlo. Integrarlo, para que aquello que antes te controlaba desde la oscuridad se convierta en parte de la luz que llevas con intención. Entonces pregúntate: ¿qué parte de mí he desterrado? ¿Qué temo admitir? ¿Y qué podría pasar si lo trajera a la luz? Jun nos enseñó que la verdadera sanación no viene de negar tu oscuridad. Viene de aprender a sostenerlo con amor. Porque hasta que no enfrentes tu sombra, aún no eres tu verdadero yo. ¿Y el momento en que lo haces? Ese es el instante en que tu vida real comienza.